Démosle un aplauso fuerte al Señor. Muy bien. De entrada quiero ir a la lección número 1. La próxima semana haré un poquito más de introducción de lo que es la escuela de fe. Son 3 temporadas, eso sí lo quiero decir. Son 3 temporadas. Diga conmigo, 3 temporadas. La escuela tiene 3 temporadas. Una primera temporada que abarca al Cristo de la eternidad. El segundo, el Cristo que se manifiesta enseñando y forjando una generación que iba a cambiar el mundo. Y el tercero abarca lo que se llama guerra de tronos. Nosotros vamos al final a tener una guerra de tronos, literalmente. O sea, nos vamos a enfrentar al desafío de saber por qué Dios me puso acá y para qué estoy acá. Yo no estoy acá simplemente una vez más para correr a la aventura, sino tenemos un objetivo claro. Entonces son 90 lecciones. ¿Cuántos se alegran? 90 lecciones. Y en esas 90 lecciones vamos a tomarnos el tiempo para tener un tiempo con Dios. Valga la redundancia, para tomarnos un espacio en la presencia de Dios. En la escuela de fe no venimos a recibir conocimiento como tal, no. Es inspiración para encontrar a Dios. Inspiración para conectarnos con el cielo. Inspiración para conectarnos con el propósito, con el llamado. La lección número 1, que es la del primer bloque, se llama la génesis del reino. La génesis del reino. Del trono a la praxis. Del trono a la praxis. ¿Qué es eso? Diga, del trono a la práctica. O a la experiencia en la vida real. O sea, el reino de Dios nunca fue imaginado por Dios como una filosofía que te gobernara sin experiencia. La idea de Dios es que lo que Dios planificó en la eternidad se convirtiera en una vivencia real, tangible, y en eso nos vamos a ocupar. Ahora, quiero poner el sustento teológico para esta primera lección, hablando acerca de Cristo en la preexistencia, o sea, Cristo en el consejo eterno en el cielo. Y siempre me vino a mí a la mente, cuando llegué a conocer al Señor, me vino a la mente que Dios me llamó a mí después de unos meses de haberme convertido al Señor, que Él vio como de mi disposición, y como vio mi disposición, entonces el Señor me dijo, este está bueno, voy a ponerlo, voy a llamarlo. ¿Me hago entender? Ignorando lo que dice realmente la palabra. Mi elección para ministrar y servir al Señor no está en este tiempo. Fue desde la eternidad. Diga conmigo, mi elección no es en este tiempo. Diga, no fue cuando me convertí. Diga, Dios me pensó y me soñó desde la eternidad. Eso significa que la base de nuestro ministerio personal, eso que hacemos para el Señor, o sea, el fundamento de nuestro servicio particular no es una respuesta histórica a la caída del hombre. En otras palabras, Dios no te escogió después de que Dios dijo, wow, metió la pata a Adán, o sea, cometió un gran error, ahora hay que salvar la humanidad y ahora voy a necesitar que vengan obreros, los voy a empezar a preparar. No. Eso fue hecho, diga conmigo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18? ¿Qué dice la palabra? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, dice, y no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Usted me va a decir, pastor, pero eso tiene que ver es con Cristo. Resulta que si usted y yo empezamos a leer la palabra, nos vamos a empezar a encontrar con que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a rescatarnos, pero antes de la fundación del mundo, si ya estaba escrito nuestro nombre en el libro de la vida, igualmente estaba escrito el propósito que había con cada uno de nosotros, lo cual quiere decir que su llamado y mi llamado es eterno. Empezó en la eternidad. Dios nos pensó en la eternidad y ahora nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, tú me escogiste, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. No se dicen amén a eso. Entonces nota algo, el llamamiento que usted y yo tenemos no es una respuesta, no es una acción de Dios por la caída del hombre. No. Diga conmigo, mi llamamiento es un decreto eterno. Diga, Dios me pensó desde la eternidad. Entonces nota algo. Teológicamente, a esto la reforma protestante, a esto le llamó el pactum
solutis, el pactum solutis, pero en hebreo es Berit ha-Yeshua, en hebreo, que significa pacto de redención. O sea, no es un tema que se dio después de la caída, diga conmigo. Es un tema donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su omnisciencia, cuando Dios dijo, voy a hacer al hombre, lo voy a hacer a mi imagen y mi semejanza, Dios sabía que el hombre iba a caer. Si alguien me dice que Dios no sabía y que fue una sorpresa, tiene una teología contraria a la palabra. Dios conoce las cosas antes que sucedan. En su omnisciencia, Dios conoce el antes, lo que nosotros llamamos el ahora, y lo que nosotros llamamos el futuro, lo conoce de manera perfecta, como si ya hubiera sucedido. Cuando Dios va a crear al hombre y ve que viene la caída, que el hombre va a transgredir la palabra o el propósito de Dios, ¿qué le dijo Dios al hombre? Le dijo a Adán, poniéndole en el huerto, de este árbol no pueden comer. Era la palabra lo que Dios les compartió. Tenían que creer la palabra. Tenían que obedecer la palabra. Pero cuando el enemigo viene y entra en la vida de ellos, y entonces le dice, no es verdad la palabra no es verdad. O sea, lo que Dios dijo no es verdad. ¿Qué está cuestionando el enemigo? Diga conmigo, la palabra. ¿Y qué acontece cuando el hombre contraría a Dios en su palabra? Se produce el desastre que nosotros conocemos. Pero antes de que el hombre contrariara la palabra a Dios en su omnisciencia, había emitido un decreto en la eternidad. El Padre dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Será como nosotros, será como yo, dice Dios. Pero ese hombre que va a caer tiene que ser rescatado porque va a fallar en el proceso. Y es cuando el verbo de Dios, el Hijo en la eternidad, le dice, Padre, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 6, cuando dice el profeta, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dice el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Entonces el Hijo en la eternidad es el que le dice al Padre, Padre, hay que salvar la humanidad, envíame a mí, yo lo hago. Es un llamamiento desde la eternidad. Estamos entrando por las rendijas de la palabra para poder discernir y entender esto que estoy compartiendo. Entonces, el pacto de redención es un pacto intertrinitario. El Padre lo planifica. El Hijo dice, yo lo hago. Y el Espíritu Santo dice, yo consolido el propósito. Porque si el Padre lo planifica, pero el Hijo no ejecuta la labor, no habría salvación. Se necesitaba que la segunda persona de la Trinidad dijera, amén, heme aquí, envíame a mí. Y que el Espíritu Santo después dijera, ahora yo entraré al corazón de los hombres, los convenceré de pecado, de justicia, pero también los voy a convencer adicionalmente de algo, de que a pesar de que están caídos, tienen la oportunidad de regresar a casa, y no solo regresar a casa, convertirse en instrumentos que yo pueda usar para la extensión del reino. Y ahí entran los que servimos al Señor. Ahí entramos, en ese plan entramos los que servimos al Señor. Amén. Entonces nota una vez más, porque cuando nosotros queremos ponerle sustento a esto, tenemos que ir al Salmo 110, verso 1 y 2. ¿Cuál es el sustento? Tomen nota, por favor, porque aunque al final yo le voy a entregar las notas, al final, siempre terminando la clase, le voy a enviar las notas. No todo lo que está en las notas es lo que yo digo. ¿Me hago entender? Por lo tanto, por favor, le voy a enviar las notas de apoyo. Entonces, el Salmo 110, verso 1 y 2, que es un salmo de David, se llama el Salmo de la entronización del Mesías desde la eternidad. Solo que es más, este es uno de los pasajes más citados y ahorita voy a hablar un poquito más del tema. Este salmo, el Salmo 110, verso 1 en adelante, dice, hace una declaración que es un poco incoherente cuando uno la analiza en el contexto de algunas traducciones. Porque en algunas traducciones dice, dijo el Señor a mi Señor. Otra vez, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. En nuestra traducción dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y después agrega en el verso 2, Jehová enviará desde Sión. ¿Qué es Sión? Diga conmigo, es el lugar donde Dios habita, es el lugar donde Dios tiene toda su gloria. Allí desde Sión Dios envía la vara.
la vara de su poder. Y le agrega una palabra: domina en medio de tus enemigos. Pregunta que se hace mucha gente. Esto se llama el Salmo de la entronización del rey. Pero no está hablando del rey David ni del rey Salomón. Algunos se lo atribuyen incluso a la entronización del rey Salomón. No. Esto tiene que ver con la entronización del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algunos pensarán que la entronización de Jesús después de que resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. No, es la entronización del Rey de Reyes y el Señor de Señores antes de la creación. ¿Están conmigo? Antes de la creación del mundo, antes de que nada existiera. Entonces el Padre eterno, escúcheme, tiene un lugar de dominio y de gobierno para entregárselo a alguien. ¿Y a quién se lo entrega el Padre? El Padre se lo entrega a su unigénito Hijo. Quiero que observen el tema. El hombre va a caer. ¿Están conmigo? El hombre va a caer. Dios sabe que el hombre va a fallar, pero Dios ya anticipadamente ha preparado un lugar de rescate o una persona que va a venir al rescate. ¿Cómo se llama? Diga conmigo: el Rey de Reyes o el Señor de Señores o el Verbo de Dios que después se hace carne. ¿Están conmigo? Entonces, nota algo. En la eternidad, David tiene una visión profética de cómo en la eternidad Dios, de manera unilateral, por decreto divino, le otorga el lugar de gobierno y de honor a su Hijo, a su diestra. ¿Están conmigo? Lo hizo sentar a su diestra. Por ello es que una vez más tengo que referir el tema. Cuando Adán y Eva pecan, que Dios le dijo: si pecan, morirán. Adán y Eva no son lanzados de inmediato al infierno. Deberían haber sido lanzados al infierno de una. Dios les tendría que haber dicho aquello que va a decir cuando aparte las cabritas de los corderos, que le diga: apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así tendría que haber terminado la historia, con un Adán y Eva de una vez entrando. Dios nunca le dijo: mire, si ustedes pecan contra mí, yo los voy a sacar del huerto. ¿Qué le dijo al Señor? Ustedes van a morir. Si pecan contra mí, ¿van a qué? Van a morir. Pero como había un garante que estaba sentado a la diestra del Padre, alguien que ya nos representaba desde la eternidad, sentado a la diestra del Padre, por eso cuando Adán y Eva caen, hay un sustituto que ya está preparado anticipadamente para decirle: Padre, Adán y Eva fallaron, entonces ahora cúbrelos con mi gracia, que es lo que Dios hace cuando pone pieles de animales que sacrifica para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. ¿Están conmigo allí? Y entonces Dios los cubre con su gracia y los expulsa del huerto, pero no sin promesa de regresar, no sin promesa de retornar otra vez al huerto, pero de una manera diferente, ya no en Adán, sino en aquel que estaba sentado a la diestra del Padre, que de anticipado ya Dios había elegido para que fuera nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustituto, preparado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. No sé cuántos se alegran por eso. Entonces nota algo. ¿Qué dice la palabra? Jehová le dijo a mi Señor. ¿Quién es ese Jehová? Diga conmigo: Yahvé o Jehová. Yahvé el Padre, Jehová le dijo a Yahvé el Hijo. ¿Qué le dijo a Yahvé o a Jehová el Hijo? Siéntate aquí a mi diestra, hasta que todos tus enemigos estén por estrado de tus pies. Nota que ya desde la eternidad hay un decreto de gobierno y de dominio del que está sentado a la diestra del Padre. Pero después agrega que Jehová, a través de ese Mesías enviaría, o ese rey enviaría desde Sión la vara de su poder. La vara está tipificada como poder, autoridad, gobierno, dominio. Y va a dominar en medio de todos tus enemigos. Entonces el Salmo 110 y la entronización, este es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en todo el Antiguo Testamento. De todos los textos bíblicos más citados del Antiguo Testamento, el Salmo 110, verso 1 y 2 son los textos más citados de todo el Antiguo Testamento. Les voy a poner un ejemplo. Jesús en Mateo 22, 44 y sus paralelos, Marcos 12, 36 y Lucas 20, verso 42 al 43, Jesús cita el Salmo 110
Jesús lo cita en el Salmo 110 para demostrar que su divinidad y superioridad estaba por encima de David. Porque Jesús hace una pregunta. Cuando dijo Dios, Jehová dijo a mi Señor, o el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice la palabra que Jesús les preguntó, ¿de quién era? ¿De quién era hijo? ¿De quién es hijo el Mesías que viene? Y ellos dijeron, de David. Y si David le llama Señor, porque Jehová le dijo a mi Señor, ¿cómo es posible que digamos que el Mesías es hijo de David si David mismo le llama Señor? Y dice la palabra que a partir de allí nadie quería preguntarle, porque Jesús conocía las respuestas que nadie más entendía en ese momento. Jesús cita el pasaje del Salmo 110, verso 1 y 2. ¿Para qué? Para demostrar su superioridad sobre David. Ahora, ojo, si está por encima del reinado de David, entonces, ¿qué rey es? ¿Están conmigo? Segundo, Hechos capítulo 2, verso 34 al 35. Pedro cita el Salmo 110, verso 1 en el versículo 34 y 35. En Pentecostés. ¿Para qué? Para confirmar la ascensión y la entronización de Jesús en el cielo. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, y a este Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha resucitado y ahora ha ascendido al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre y ha recibido la gloria que ahora ustedes ven que está manifestándose sobre nosotros? Mira esta parte tan extraordinaria que Pedro está usando, porque aquí ya quiero que noten algo, que todo lo que pasa con Jesús pasa con aquellos que sirven a Jesús. Todo aquello que Jesús experimenta en el cielo acontece con aquellos que sirven a Jesús en la tierra. Yo quiero que se conecte conmigo en esta parte. ¿Qué dijo Pedro? A ese Jesús que ustedes echaron, la piedra que ustedes echaron, Dios la ha constituido en el fundamento sobre el cual va a edificar un reino que no tiene fin. A ese Jesús que ustedes mataron por mano de pecadores, Dios lo ha resucitado, lo ha ascendido al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre y ha derramado sobre nosotros en Pentecostés, en el hablar en lenguas, en el fluir del Espíritu, esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué estaba diciendo Pedro aquel día? Yo quiero que noten la comprensión que Pedro tenía sobre el Mesías. La comprensión que Pedro tenía sobre Jesús, ya en ese punto. Esta no era una comprensión teológica sobre Jesús, no. Pedro ahora reconocía que lo que ellos estaban experimentando, el derramamiento del Espíritu Santo, era evidencia de que Jesús en el cielo había sido coronado. Y si él había sido coronado como rey, luego ellos ahora estaban siendo investidos con poder de lo alto para representar a ese rey. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué somos nosotros los que servimos al Señor? Diga, representantes. Diga, embajadores. ¿Somos o no somos? Entonces, nota algo, por favor, porque quiero hablar un poco más. En Hebreos capítulo 1, verso 13, cita Pablo ese pasaje para contrastar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Pablo, en ese pasaje, dice que cuando le dijo Dios a alguno de sus ángeles, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo le dijo Dios a un ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Diga conmigo, nunca. Al único que le dijo eso fue en el Salmo 110, verso 1, en la eternidad, a su único hijo, a su unigénito, que después a usted y a mí nos adoptó y nos hizo parte de la familia de Dios, y ha derramado sobre nosotros eso que ahora Él ostenta en el cielo. Que Él podía haberse quedado como el unigénito, pero Él dijo, no, yo quiero una familia grande, pero no una familia de gente que se acerca al trono como un extraño, sino alguien que participa de mi grandeza, de mi realeza, de mi gloria, que vean mi gloria y que participen del mismo nivel de grandeza. Eso falta entenderlo en la iglesia de hoy. Porque hoy veo que los creyentes caminan con la cabeza agachada cuando pasan por una crisis. Usted y yo podemos estar en crisis, pero si nuestra mente y corazón está realmente en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, levantaremos nuestra cabeza porque nuestra redención, dice el pasaje, está cerca. Siempre estaremos cerca de la redención en las circunstancias que vivamos. ¿Cuánto dicen amén? Demos un aplauso al Señor por eso. ¡Wow!
El tema se alarga. El tema es Hebreos capítulo 10, verso 12 al 13. En ese pasaje, Pablo menciona la posición de Cristo a la diestra de Dios, esperando la victoria final sobre todos sus enemigos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 25, el mismo apóstol Pablo alude al reinado de Cristo descrito en el pasaje que estoy citando, hasta someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Nota todos los pasajes donde está escrito el pasaje. Efesios capítulo 1, verso 20 al 22 y Primera de Pedro capítulo 3, verso 22 hacen la misma referencia a Cristo sentado a la diestra, gobernando con poder, con mucho poder. ¿Están conmigo? Entonces yo quiero que por favor en la escuela usted nunca pierda de vista esto. ¿Usted por qué está aquí? Y algunos dicen, porque no tenía nada más que hacer. Bueno, ese desubicado, el Espíritu Santo lo va a ubicar. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted dice, yo estoy aquí porque yo tengo un llamado, pero usted no sabe por qué carrizo usted tiene el llamado, usted tiene que entender, yo tengo un llamado porque desde la eternidad, cuando el Padre preparó un Salvador para venir a buscar a su iglesia, Él preparó también un escuadrón de servidores que estuvieran juntamente con Él, dirigiendo los asuntos del reino, sirviendo como embajadores en los asuntos del reino a nivel terrenal. Y usted y yo, si nosotros lográramos magnificar eso y lo que significa ser un representante del reino de Dios aquí en la tierra, usted y yo tendríamos una mentalidad totalmente diferente frente a las situaciones que pasan en el día a día, con lo que tenemos que enfrentar en el día a día. Tendríamos una mentalidad totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, lo que dice el Salmo 110, verso 1, verso 2, no es no solo una profecía, sino que es la visión profética o la visión que tuvo David sobre el acta legal que se estableció en el cielo antes de que algo existiera, que se daría a nivel terrenal y donde la palabra establecía el siguiente patrón de gobierno. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Donde vemos una vez más a Yahvé el Padre dirigiéndose a Yahvé el Hijo, pero en la versión dice Adonai el Hijo. Adonai, la expresión con que los judíos mencionaban a Dios por el temor de mencionarlo Yahvé, preferían el alterno Adonai. ¿Para qué lo llama? ¿Para qué Jehová imparte autoridad? Para que Él tenga poder, preeminencia y autoridad sobre todo lo que está en la tierra. Esto establece que el reino del Mesías no comenzó hace 2000 años atrás. El reino del Mesías no empezó hace 2000 años cuando Jesús murió y resucitó. No, el reino del Mesías empezó desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre le dijo, ven, siéntate aquí. Garantiza que este hombre que va a caer va a regresar, y garantiza que mientras que el mundo se está desarrollando, igualmente habrá un ejército de gente que se va a unir juntamente contigo para ayudar a gobernar los asuntos terrenales. Por eso, donde usted está, el reino está con usted, y donde usted está, usted es un representante del reino de Dios. Digan conmigo amén al Señor. Denme un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuál es la palabra que el Señor le da? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo del estrado de tus pies. Esto habla acerca del dominio de Adonai, o sea, del Mesías. Habla del dominio del Señor, pero escúcheme, es un dominio por decreto divino. Dijo el Señor a mi Señor. Es una orden, algo que Dios estableció. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces Jesús domina, diga conmigo, Jesús domina por decreto divino, haciendo que su reino tenga dominio sobre todo lo que vemos desde la eternidad y hasta la eternidad. Y quiero quedarme aquí un segundito. El dominio de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores se extiende, diga, desde la eternidad hasta la eternidad. No es un dominio que va a terminar en algún punto de la historia. Es un dominio que está establecido por Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, si yo pongo este concepto así, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿qué incluye eso? Diga conmigo, el dominio del Mesías en los 33 años mientras caminó en la tierra estaba incluido desde la eternidad, dominio y gobierno hasta la eternidad. O sea, no hay forma de que Jesús
pierda su lugar de privilegio, de gobierno y de autoridad, ni en el cielo, ni en la tierra. Ahora, amado, eso exactamente fue lo mismo que vio Daniel en las visiones de Daniel, capítulo 7, versos 13 al 14. Si lo pueden leer conmigo, no sé si multimedia me puede ayudar con los textos, porque no puse para evitar agrandar el material. Pero Daniel 7, 13 al 14, él tiene una visión donde ve a alguien semejante a un hijo del hombre, que viene y se acerca al anciano de días. Y cuando se acerca al anciano de días, la visión es, y se le dio poder, dominio, autoridad. Una visión celestial del Mesías en el cielo. Una visión anticipada, o sea, lo mismo que declara el Salmo 110 lo vio Daniel. ¿Están conmigo? Lo ve Daniel en el cielo. Esta fue la visión. Vi a uno semejante al hijo de los hombres, al hijo del hombre que le hicieron acercarse al anciano de días, y después de que lo hicieron acercarse, entonces le dieron poder, dominio, autoridad, gloria, reino, para que todos los pueblos, diga conmigo, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio hasta el año 2026. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno que no será jamás destruido. ¿Están conmigo? Ahora, si nosotros como cristianos entendiéramos esta dinámica del Señor que tenemos, el gobierno que tiene, el poder y autoridad que tenemos, nuestra mentalidad sería modificada y transformada. Completamente modificada, transformada. Enfrentaríamos los desafíos de la vida sabiendo, obvio, tengo dolor, tengo aflicción, pero como Pablo podía escribir desde la cárcel, escribía preso con cadenas, y él nos decía, estoy preso, oren por mí, que estoy pasando por dificultad o necesidad, mi hermano, crisis tengo acá, por favor envíenme algo. Las cartas de Pablo son expresiones de adoración, de alabanza, de glorificación. Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Yo estoy preso, pero Cristo no está preso. Yo estoy aquí en cadenas, pero el evangelio sigue corriendo en la cárcel. Por donde quiera que yo paso, el reino de Dios se sigue manifestando. Esa es convicción basada en esta revelación que está en la palabra. ¿Están conmigo allí? Entonces, nota algo. El Salmo 110 no solo dice que Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies, sino que el verso de Dios agrega algo especial. Por favor, póngame el Salmo 110, verso 2. Dice el versículo 2, Jehová entonces enviará desde Sión la vara de su poder. ¿Qué es lo que va a enviar? Diga conmigo, la vara de su poder. En hebreo, la palabra vara, matet, simboliza cetro de gobierno, con una instrucción y una orden muy específica. Domina en medio de tus enemigos. Yo sé que usted quisiera gobernar y dominar donde no hay problemas, donde no hay crisis, donde no hay dificultades, donde no hay enemigos. Nos encantaría que el Señor nos ungiera para caminar por el mundo sobre una alfombra rosa. O rosa, no, tampoco. Roja, perdón. Bueno, las mujeres quieren rosa, nosotros queremos roja, otra vez. Cuando le dice el Señor, domina sobre, el Señor enviará desde Sión su vara de poder, y le dice, domina en medio de tus enemigos. Esto implica que el reino de Dios establecido en la tierra, por medio del Mesías, no avanza en ausencia de conflicto. Nunca va a avanzar el reino de Dios en ausencia de conflicto. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí va a venir la paz sobre Venezuela, entonces ahora sí vamos a ver el reino de Dios creciendo. Mire, es justamente lo contrario. Ese amén los condenó a todos. A todos. Porque estamos esperando que las cosas mejoren para que el reino avance. Y resulta que el Señor le dijo al Mesías, escuche esto, domina en medio de tus enemigos. Diga conmigo, el reino de Dios no avanza en ausencia de conflicto, sino que se establece triunfante justo donde hay oposición. ¿Cuántos aquí son de la oposición? Por favor. Creo que me hago entender. A nivel espiritual, ¿cuántos dicen amén? Entonces, nota algo. Lo que Dios está anunciando es un reino de dominio sobre todo, que no puede ser resistido, porque fue establecido por decreto desde el cielo. ¿Quién lo decretó? El Padre. Siéntate, eres el rey.
nadie podrá quitarte, nadie podrá romperte. Aunque estés en la tierra revestido de carne natural, vas a prevalecer sobre todo los que se lo digan. Dígame amén. Nota algo. ¿Quiénes sabían eso? Y yo les voy a poner a usted frente a una situación de prueba, porque ¿sabe quiénes sí sabían eso? Los demonios. Mientras que el demonio que está por allá más abajo no sabe eso. Perdónenme la palabra. Los demonios estaban claros quién era el Señor. Tanto es así que cuando usted va a varios pasajes bíblicos se va a encontrar que los demonios, en su manifestación contra Jesús, cuando Jesús llegaba a cierto lugar, ¿qué decía? Por ejemplo, Mateo 8:29. Has venido para destruirnos antes de tiempo. ¿Sabían o no conocían la palabra? ¿Entendían o no entendían la palabra? Entonces, nota algo una vez más. Los demonios sabían quién era el Mesías. ¿Y sabe qué es lo que triste? Los demonios saben, pero la iglesia no. La iglesia ha perdido de perspectiva quién es su Señor. Literal. O sea, la iglesia tiene una percepción, voy a usar la palabra, religiosa sobre Jesús, basada en la tradición que se nos ha traspasado de generación en generación, pero una experiencia con el Mesías que está revelado en el Salmo 110 y Daniel capítulo 7 versos 13 y 14. Ese Mesías todavía a muchos no se les ha abierto el entendimiento. Por lo tanto, su mente está oscurecida y están viendo de manera equivocada al Mesías. Voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús de Nazaret estaba cerca de la ciudad de Filipo y dice Jesús, hace una pregunta a los discípulos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere ese pasaje? A Daniel 7:13. ¿Quién es el famoso Hijo del Hombre? Y vi a uno semejante a un Hijo del Hombre que se acercaba al anciano de días y se acercaba, y cuando se acercaba al Padre, al anciano de días le daban poder, dominio, gloria sobre todo. Cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiriéndose a eso. Pero ¿qué le dice Pedro? Señor, unos dicen que es Juan, otros dicen que es ¿quién? Algunos de los profetas. Pero Jesús se está refiriendo a él mismo como el Hijo del Hombre. Es más, el nombre que Jesús más usaba durante todo su ministerio fue el Hijo del Hombre. Jesús nunca se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, aunque muchas veces lo refirió, pero no es lo que más prevalece en el ministerio de Jesús. Lo que más prevalece en el ministerio de Jesús es Jesús denominándose, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, para referirse a la visión de Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Y entonces Pedro dice, Señor, unos dicen que es Juan, otros dicen que es fulano, otros dicen que es sutano, otros dicen que es alguno de los profetas. Y entonces Jesús, que ha estado con ellos ya, y que ha estado caminando con ellos, ya le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces, una palabra especial, no, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Le da dos palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cuál es la orden de Jesús para Pedro? No le digan a nadie eso. Porque por ahora el Mesías el Cristo que ustedes están esperando no se va a manifestar como ustedes esperan. Van a ver al Hijo del Hombre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que tiene más dominio y autoridad que todo en el cielo y en la tierra, entregándose voluntariamente por amor a su pueblo. ¿Sabe usted qué es lo tremendo de la crucifixión de Jesús? No es la crucifixión de un hombre, es la crucifixión del Rey, del reino de Dios, que entregó su vida por su pueblo. El más poderoso de todos. Nos rescató teniendo el poder para librarse, no lo hizo. Porque el poder que lo mantuvo en la cruz fue el amor y la pasión por una iglesia que venía a redimir, pero también un pueblo que le iba a servir y que copiaría el modelo que Él estableció sobre la tierra, para que nosotros copiemos y peguemos ese modelo en nuestro ministerio. Nadie nos puede detener en el proceso. Nadie puede levantarse para detenerte en el proceso, porque estamos conectados con aquel que fue establecido en el cielo como el único Señor y la única autoridad en toda la creación. Entonces, una vez más, los demonios lo sabían, los discípulos no tenían comprensión del tema. Ellos estaban esperando un líder como David, un guerrero militar que se levantara, me hago entender. Mas Jesús traía una revelación superior. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Hombre, revelado en Daniel 7, 13 al 14,
manifestado en carne para venir a buscar lo que se había perdido y nos encontró. Bendecimos al Señor. Amén. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Vamos. Ahora, este concepto de un reino que empezó en la eternidad con un plan para salvar al perdido y llamar a sus escogidos para luego ser manifestado en la temporalidad terrenal, está ratificado por lo que afirma el profeta Miqueas otra vez. Un rey eterno preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a establecer en la tierra un reino, para después dentro de ese reino llamar a un grupo de escogidos. La visión que tuvo Miqueas de ese rey, que era más poderoso que todo, mire el espíritu de ese rey, capítulo 5, verso 2, cuando habla acerca del Mesías. Porque tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre los pueblos de Israel, de ti saldrá el que será el guiador, el Salvador. Y en el verso 2 dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, refiriéndose a un Mesías preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer esta tarea. Yo le hago una pregunta y le dejo con la pregunta, no se la voy a responder. Porque esto se trata de que hagamos preguntas y usted quede con el interrogante. Si usted supiera que todo esto que le estoy compartiendo, un Dios que sabe desde la eternidad que el hombre va a caer y que para poderlo redimir el Hijo de Dios tiene que entregarse y que después el Espíritu Santo tiene que venir a convencerlo, ¿cuántos hubieran evitado ese rollo? Levanten la mano. Todos. Porque no nos gustan los rollos. ¿Cuántos dicen amén? No nos gustan las complicaciones. Pero ¿qué hace Dios con su propia creación? Cuando Él ve que el hombre va a caer, Él de anticipado dice, este rollo lo resuelvo yo. Y se le pone al frente. No envía un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Los testigos, sin Jehová, digo yo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Dios no envió un ángel. Dios no se acobardó frente a la realidad de redimir a la humanidad. Por eso Él, desde la eternidad, dijo, vamos a hacer el trabajo, está conmigo. ¿Y qué dijo el Hijo? Heme aquí, envíame a mí. Entonces siéntate a mi diestra y desde ahora empezarás a gobernar. Y la tarea que empezamos, la vamos a terminar. La vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios. Y sus salidas son desde el principio. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, eso significa que el plan de redención en su origen de gobernante no es Belén. Porque algunos dicen, el que nació en Belén es el que... ¿Me hago entender? No, Belén no es el lugar de origen de ese gobernante. El lugar es a la diestra del trono mismo de Dios. En la eternidad, cuando no existía nada, ni Adán, ni Eva, ni creación, ni nada, ya estaba preparado, de anticipado. Bendecimos al Señor. Levanta su mano derecha al cielo y diga, Padre, gracias por haber preparado en la eternidad un Salvador para buscarme. Y gracias por escogerme no solo para conocerte, sino también para predicarte, para llevarte hasta lo último de la tierra. Diga, Padre, gracias por el Salvador que nos has entregado, que no es cualquier cosa, diga, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien recibió autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se someten debajo de él. Toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le aplaude al Señor una vez más. Dale un aplauso fuerte al Señor. Esto no es culto, pero es casi. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando el Señor Jesús, entendiendo esto, cuando el Señor Jesús ora por los escogidos que Él ha elegido para que le sirvan. Nota, porque aquí ya empieza usted a entrar en la ecuación. Entendiendo todo esto, cuando Jesús ora en el libro de Juan, capítulo 17, ¿recuerdan el pasaje? Cuando Él dice que, Padre, ha llegado la hora, glorifícame con aquella gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese creado. Esa es la oración de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? Padre, que aquella gloria que yo tenía cuando el mundo no había sido creado, cuando Adán no había caído, cuando nada había pasado, esa misma gloria esa gloria que tú me has dado desde la eternidad, mira lo que hace. Quiero que se la des a estos. Pedro, Juan, los que lo iban a traicionar. ¿Jesús sabía que lo iban a traicionar, sí o no? ¿O fue una sorpresa también?
Padre, que esta gloria con que tú me has bendecido, con la misma gloria del Mesías, o sea, del Mesías, que está a la diestra del Padre, que recibe honor, gloria, poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas, con esa misma gloria, dásela a ellos. Dásela a ellos. Por eso es que una vez más, cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos en Juan 17:5 en específico, y por los que iban a creer en Él, y por los que serían instrumentos de su poder en la tierra, para hacerlos uno con Él, el Señor lo hace sobre la base de lo que estoy compartiendo, sobre la base de lo que Jesús ya era desde la eternidad. Sobre esa base, lo que ya Jesús era y que había sido decretado desde la eternidad, sobre esa base dice: Padre, lo que yo tenía antes de que el mundo fuera creado, ahora dáselo a ellos. Pregunto, ¿no era suficiente con que fuéramos salvos? Yo otra vez le hago la pregunta. ¿No sería suficiente, perdónenme, gente perdida, gente que va para el infierno, gente que está, o sea, que va a tener una eternidad separada de Dios? ¿No sería suficiente con que Dios hiciera un plan de rescate y nos metiera al menos por la puerta estrecha allá en el cielo? En una puertita así chiquitica, y que a lo menos pasáramos y fuéramos, aunque sea espectadores de lejos, de la gloria de Dios. Sería suficiente. Pero ¿sabe qué dice Jesús? No quiero que me los pongas allá atrás, ni que les des un lugar de honor. Quiero que la gloria que tú me diste cuando me sentaste a tu diestra para gobernar, se la des a ellos. ¿Están conmigo? Dásela a ellos. Por eso es que cuando usted mira a Pedro, a Juan, Santiago, los mismos que traicionaron a Jesús, cuando vino a Pentecostés y recibieron la llenura con el Espíritu Santo y reciben la revelación del tema, por donde va Pedro hay poder, por donde va Juan hay poder, por donde se mueve la iglesia hay poder. Todos los procesos de oposición del sistema terrenal, el imperio romano, todo colapsó frente a una iglesia que, sin tener un arma en su mano, tenía el arma más poderosa, diga, la palabra de autoridad entregada por Jesús a sus discípulos, a su iglesia, a los que llamó para que le sirvieran. ¿Cuántos dicen amén? Inclúyase en eso y denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Entonces, en Juan 17:5, Jesús reclama la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Esto significa que su ministerio, que mi ministerio, que su servicio al Señor hoy está plenamente conectado a esa verdad y a esa gloria preexistente desde la eternidad. Perdónenme porque eso es redundante, pero tengo que afirmarlo para que quede más claro. Ahora quiero que examinemos el diseño de su llamado. Quiero que examinemos el diseño de su llamado. Y todo esto lo vamos a ver a la luz de esta verdad. Tu elección para salvación y para servir. Tu elección, tu identidad como creyente y como ministro de Dios, no fue por una reparación de última hora por causa de la caída. No, Dios no dijo: ahora necesito gente, necesito consolidadores, necesito discipuladores. Ahorita que estamos con ese tema, misericordia, necesito consolidadores, necesito discipuladores. Y entonces empieza el Señor en el cielo. Bueno, pongámonos de acuerdo para que aparezcan bastantes consolidadores. No, escúcheme esto. No. ¿Están conmigo? No fue, o sea, su llamado y mi llamado no fue para una reparación de último minuto a causa de la caída, de ninguna manera. Quiero que analicemos esto a la luz de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Porque la clave de leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Porque allí se va a descubrir que Cristo y su iglesia están intrínsecamente unidas en una relación que empezó antes de que el mundo fuera creado. La relación de Cristo no empezó hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz y dijo: consumado es, y después resucitó de los muertos, y ahí empezó la relación de Jesús con la iglesia. Nada. La relación de Jesús con su iglesia está intrínsecamente unida a una relación eterna, donde ya Dios había preparado de anticipado para su hijo una esposa, una novia, con servidores, con servidoras que harían la tarea a nivel terrenal. Ahora, si eso es verdad, según los pasajes que hemos analizado, entonces tenemos que, si Cristo es el Rey eterno,
Luego, por la unidad que Cristo tiene con su iglesia, ahorita lo vamos a ver. Si Cristo es el Rey eterno, luego por la unidad que Cristo tiene con su iglesia, entonces su iglesia que está unida con Él es eterna. Eso cayó como... Perdóneme, otra vez, tengo que reafirmarlo. O sea, a la luz de esta verdad, Cristo es el preexistente, el que está sentado a la diestra del Padre, que recibió dominio y autoridad. Ya desde antes de la fundación del mundo, Cristo y su iglesia están unidos ya, proféticamente y establecido como una verdad. Entonces, por causa de eso, luego, si la iglesia está unida con Cristo de esa manera, entonces, si Cristo es eterno, quien es nuestro Señor, luego la iglesia que está unida a Él, diga conmigo, por esa conexión también es eterna. Y si Cristo tiene poder, entonces su iglesia, por causa de estar conectada con Él, también tiene poder delegado. Y si Cristo tiene autoridad, entonces la iglesia también tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Es el concepto que tenemos que manejar. Ahora pregunto, ¿cuál es la base de esta declaración? ¿Dónde está la base de esta declaración que acabo de anunciar? Nuestra elección y nuestra predestinación como hijos y como ministros. Porque una vez más, la carta a los Gálatas tiene un capítulo, el capítulo 1, no recuerdo el versículo donde dice Pablo, que él bendice al Dios que lo escogió desde el vientre de su madre para conocerlo y predicarlo. Mira esto. Él dice, mire, yo no entiendo cómo yo, siendo perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio, Dios me escogió para que yo lo conociera. Pero eso no es lo que asombra a Pablo. A Pablo lo asombran dos cosas: que conociera a Jesús y que después de que quiera a Jesús, ahora ve y conviértete en un ministro que porte mi gloria, mi poder y mi autoridad. A Pablo le saca eso, o sea, perdóneme, lo asombra. ¿Cómo es posible que yo, siendo perseguidor, Cristo haya hecho eso conmigo? Por eso es que dice él en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Léanlo conmigo si pueden, si tienen notas. Que dice, según, hablando del Padre, según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? Digan, Jesús. Antes de la fundación nota algo, estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, usted no fue salvo por casualidad. En Cúcuta se usa la palabra de chiripa. Aquí sería de qué? Igualito. Misericordia. De chiripazo. ¡Wow! ¡Qué chiripazo! Yo tenía un compañero yo soy pintor y escultor, y tenía un amigo que era pintor y escultor, y él se consideraba siempre que todo lo que hacía era un accidente. Yo llegaba y le decía, ¡wow, Jorge! Y llama Jorge, ¡wow, qué cuadrazo! Y dice, no, eso fue una chiripámpala. Para referirse a un cuadro que había gastado horas y días para hacerlo. Y él siempre tenía esa palabra de chiripámpala. Mire, usted no fue salvado de chiripámpala. Su nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, elegido por Dios para conocerlo, pero no solo para conocerlo, diga, también para predicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no de cualquier manera, diga, con autoridad. Entonces, nota algo, nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos. Sé que esa palabra, usted es santo, por causa de la tradición religiosa, nos suena a perfectos moral y espiritualmente. La palabra santos significa apartados para una tarea especial. Por ejemplo, este atril que está aquí es santo. ¿Cuántos sabían? ¿Por qué es santo? Porque yo un día fui a una tienda y podía haber llegado un loco, un músico por allá de la calle, y haberlo comprado y haberlo puesto en una taberna. Pero en el instante en que yo lo escogí para que todas las veces que pasamos al altar, este sirva de soporte para ayudarnos, todo lo que Dios escoge para un propósito es santo. ¿Está conmigo? Por eso era que había en el templo en el templo habían tazones santos. Eso no se podían usar para otra cosa. Recuerda cuando aquel rey que estaba en Babilonia tomó los vasos santos escogidos para servir las cosas de Dios, lo tomaron para hacer otra cosa y apareció aquel dedo famoso de Mene Mene Tekel Uparsin. ¿Se acuerdan? Usted no puede cogerlo de Dios y ponerlo para el servicio de otra cosa.
Porque cuando alguien es escogido por Dios o algo es escogido por Dios, debe servir en ese sentido. Por eso, una vez más, si usted fue escogido por Dios, usted no puede hacer otra cosa que decirle: Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. O como decimos nosotros en la iglesia, cuenta conmigo. Esa es nuestra frase de guerra. ¡Cuenta conmigo! Pero aquí tenemos mucha gente que dice: Señor, cuenta conmigo, pero envíalo a Él. Literal. Cuenta conmigo, pero envía a Francisco. Y por eso es que tenemos iglesias que aman a Dios, pero siempre los que hacen la tarea son los 4 o 5 mismos que están haciendo las labores. Pero escúcheme esto, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, acuérdense de esa palabra que le estoy diciendo. Si fuimos escogidos, por favor déjenme el pasaje, para ser santos significa que fuimos escogidos para funciones específicas y se espera en el cielo que usted y yo las cumplamos. Esto es tan claro para la mente de un hombre como Pablo, que incluso llegaba a decir: mire, si yo fui escogido por el Señor y no hago mi parte, ay de mí si no lo hago. Y no se trata de infundir temor. Se trata de decir: si aquel que fue escogido por Dios y que ha sido dotado por Dios para hacer un trabajo no lo hace, la vergüenza que va a tener delante de Dios va a ser irreparable. No va a poder mirar a la cara del Señor. Salvo, pero perdóneme, pero cuando se le diga: ¿qué hiciste con los? ¿Se acuerdan la famosa frase de los talentos y de las minas y de aquello que el Señor pone en las manos de aquellos que le sirven? Y algunos van a terminar con la famosa frase de: Señor, sabía que eras un hombre muy duro. Porque ese es el concepto legalista, el concepto de la religión. Te crea un concepto de dureza de Dios. Es que Dios nunca va a usar a alguien que tenga algún defecto. Porque si así fuera, escúcheme, le pasaría lo que le pasó a un pastor amigo, que fue un día a orar a la presencia de Dios: Señor, saca lo que no sirve de la iglesia. Padre, lo que no sirva, lo que no está sirviendo, sácalo. Y el Señor le dijo: salte. Que aquí haya solamente gente perfecta. ¿Me hago entender? No, aquí hay gente imperfecta, pero que a pesar de su imperfección hemos puesto nuestras manos en el arado y le estamos diciendo al Señor: úsame en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, nota algo. Esta es la base que sustenta lo que dice el pasaje que acabamos de citar del Salmo 110, de Daniel capítulo 7, verso 3, y de tantos otros pasajes que ya hemos ido aclarando. Entonces, nota, quiero que entienda esto. La palabra que aparece allí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, esa palabra nos escogió, es una palabra del griego exelesato. Usted va a tener las notas para que no lo escriba mal. Esa palabra exelesato, que se traduce nos escogió, implica una selección deliberada para un propósito específico, lo cual indica que en el ministerio no eres un voluntario, eres un escogido y un comisionado por Dios para una tarea. Un escogido y un comisionado. Mira, lo tengo que decir sin que me quede nada por dentro respecto a mí mismo. Algunas veces pasé por procesos de dificultad a nivel ministerial. ¿Quién no ha tenido eso? Si usted no quiere tener problemas ministeriales, no se meta en el ministerio. Pero si usted recibe el llamado, va a tener dificultades porque es parte del proceso de maduración y de crecimiento incluso del ministro. Yo quise muchas veces, yo me hice este juego mental: si yo suelto esto, otro lo puede hacer. Si yo entrego, otro lo puede hacer. Y me fui muchas veces convencido de que eso era así. Y cuando iba a pegar los ojos a dormir, venía el redarguir del Espíritu: si yo te creé para esto, solo sirves para eso. Si vas a escoger otro camino y vas a escoger otro propósito, no tendrás éxito. Tu vida será un eterno vacío existencial. Un hombre de Dios llamado Jeremías, en un punto crítico de su vida, dijo: mire, yo no voy a hablar más de Dios porque cada vez que hablo de Dios hay calamidades, hay esto y lo otro. Dijo: y quise no volver a hablar más de Dios. ¿Y qué dice la palabra? No obstante, en mi interior había como un fuego
que me consumía. Y es cuando Él declara: me sedujiste, oh Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Yo bendigo a Dios porque me venció todas las veces. Y hasta el día de hoy nunca dejó de vencerme. Fue más poderoso Dios que a veces mi obstinación de hacer las cosas a mi manera. Entonces nota algo. Diga conmigo: en el reino de Dios nadie viene al Señor por voluntad, sino por elección, porque fue escogido y ha sido comisionado con una tarea específica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le aplaude por eso al Señor? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces nota algo. Esta es la sustancia del ministerio. Al estar nosotros conectados con Él, participamos de su naturaleza. Si Él es rey, miren lo loco que va a decir. Si Él es rey, luego nosotros operamos bajo la misma economía de la gracia. Por eso es que Apocalipsis 1:6 dice: y Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes. Yo quiero que note que Dios no dejó nada de Jesús que no fuera traspasado a su iglesia. Entonces mira al que está a su lado, y si es un hermano, dígale: tienes cara de rey, aunque no parece. No. Y si es hermana, no le vaya a decir, no le vaya a echar a decir algo indecoroso. Eres reina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nota algo. Si estamos conectados con Él, escúcheme esto, y Él está conectado con nosotros, no somos mendigos. ¿Se dice? Ok. No somos mendigos espirituales. El creyente no es mendigo espiritual, sino embajadores del reino de Dios, que ejecutan decretos ya firmados en el cielo antes de la fundación del mundo. Antes. Ya está decretado. Pastor, es que necesito recursos para poder desarrollar este proyecto. Hay gente que piensa que Dios está trabajando. A ver cómo hago, a quién voy a usar, a quién voy a enviar. No sé si me hago entender. ¿Sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Obedecer, ir y hacer, y el Señor manifestará lo que ya está preparado desde antes para que lo recibas y se manifieste en la hora oportuna cuando le creamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, analicemos esto a la luz de la cultura. Ya estoy terminando. Analicemos esto a la luz del contexto cultural del Señor, porque Jesús vivió hace 2000 años atrás. Y hablemos acerca del quiebre del paradigma religioso que Jesús estableció. Porque en el tiempo de Jesús el mundo se dividía en dos grandes grupos culturales. El uno era cultural filosófico y el otro cultural religioso, que generaron dos grandes confusiones mentales, provocaron dos grandes errores para la vida espiritual de la gente. El primer grupo le podemos llamar los legalistas religiosos. El legalismo religioso, los judíos, los que establecieron todo tipo de normas para caminar en rectitud delante de Dios, los que ataban pesadas cargas a su gente y ellos ni con un dedo lo movían. Pero el segundo grupo eran los especuladores griegos, los intelectuales. Escuche esto. A mí me preocupa mucho esto. Dentro de la iglesia hoy día, lo que tenemos son gente con esas características. Eso no ha cambiado. Usted y yo tendremos que luchar contra el legalismo y contra los que dicen, es que esto, el intelectual, el que se te para y conoce todas las doctrinas, todas las posturas teológicas y doctrinales, tiene profundidad en la palabra, pero a Dios no le cree en nada. Yo los conozco. Fueron maestros míos incluso, que cuando yo incluso llegaba y decía cosas, me decían: usted siempre está viendo cosas extrañas y haciendo cosas extrañas, mi hermano, por allá, apártate de mí, hijo del diablo. Literal. Lo estoy diciendo así con todo el corazón. Incluso me gané la animadversión de uno de mis profesores, porque yo siempre todo terminaba de encauzarlo en el tema de lo sobrenatural. Decía: no, eso no. Los temas tienen que ser racionales. Hay que ponerle sentido racional a esto. Eso no ha cambiado. Dentro de la gente tenemos gente que te diserta la palabra pero no la cree. Créalo. Gente que te habla acerca de que Dios es bueno y sin embargo en su vida, experiencia del día a día, están llenos de temor como si Dios no lo fuera. Y dicen: Dios es poderoso, pero están llenos de temores como si Dios estuviera impotente y amarrado de manos y pies. Mira acá, sobre todo los pentecostales de algún corte,
que todo el tiempo están diciendo, viendo al diablo por todas partes y están pensando que el enemigo los está aplastando, los está destruyendo, cuando es todo lo contrario. Porque los que estamos en Cristo tenemos nivel de autoridad y de gobierno sobre todo, pero no por causa nuestra, sino por el que nos compró, nos redimió. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor. Entonces, nota algo. Jesús tuvo que luchar contra ese contexto cultural. Entonces, nota algo. La religión establecida por el judaísmo versus el reino. La religión busca a Dios a través de méritos propios. Eso es lo que hace la religión. Muchas iglesias tratan de incluso crear sistemas internos de disciplina para hacer que la gente, a ver cómo le digo yo, crezca por el precio que tiene que pagar. Yo escuché a gente que me dice, es que usted tiene que pagar el precio. Diga conmigo, el precio que yo tenía que pagar ya fue pagado en la cruz del Calvario. Diga, el precio que yo tenía que pagar, diga, ya fue cancelado. Ahora yo tengo que aprender a creer y a caminar en obediencia a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le aplaude al Señor? Vamos, denle un aplauso fuerte de verdad. La religión busca a Dios a través de méritos, pero el reino de Dios establecido por Jesús no se manifiesta de esa manera. El reino de Dios se manifiesta a los hombres por medio de la gracia, o sea, sin mérito alguno. El reino viene como una gracia, un regalo que otorga a los mortales caídos unidad con Dios y traspaso de autoridad sin merecerlo. Y ahorita ya me voy a empezar a meter con los discípulos de Jesús. ¿Cuándo pensó Pedro? Yo estoy seguro que el apellido de Pedro era Picapiedra. No, Pedro, porque el hombre era ordinario. Dígame si no era ordinario. Y Pablo si no era Pablo Mármol. Pedro, ¿cuándo pensó alguna vez que al pasar a lo solo tocar su sombra? Mira, algunos, yo estoy seguro que algunos anhelarían eso. ¿Cuándo pensó ese hombre tan ordinario, me hago entender, convertirse en eso? Pregunto, ¿hay límites para los que amamos a Dios y le servimos? No. ¿Saben dónde están los límites? Mira, diga ¿qué? Religión. Diga conmigo, religión. Nos metieron mucha religión y poca relación con Dios verdadera. Una auténtica relación, muy poco. Y no solo eso, filosofías, doctrinas profundas sobre Dios que al final, ¿sabe qué? Y tengo que decirlo, y perdónenme porque respeto mucho a estas personas. No los voy a nombrar porque los respeto demasiado. Porque incluso yo escucho sus predicaciones. Pero que cuando te disertan la palabra, tiene una profundidad. Pero cuando tienen que hablar acerca de la sobrenaturalidad de Dios, eso ya caducó. Son los famosos cesacionistas. Dicen, el fluir y el mover del Espíritu de Dios ya cesó. Se llaman cesacionistas. ¿Cuánto dice la Biblia que cesaría eso? En un solo texto. ¿Dónde dijo Jesús que eso cesaría? ¿Qué dijo Jesús? Y estas señales seguirán a los que me creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre, no en su propio nombre, no. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sobre pusieran una enfermedad, serán sanados. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Eso sí dice la palabra. Entonces, nota algo. El reino viene como una gracia, como un regalo, como un traspaso de autoridad no merecido. Y eso fue justamente el choque de Jesús con sus contemporáneos. Mire, el choque de Jesús con sus contemporáneos es terrible. Porque cuando Jesús declaraba a voz en cuello, el reino de los cielos se está acercando, Marcos capítulo 4, verso 17, Jesús utilizó aquella palabra, el reino de los cielos se está acercando. Él utilizó el término enhiken, que significa que el gobierno del cielo está colisionando contra la realidad terrenal. Otra vez, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Yo no vengo a implantar una teoría, no, yo vengo a hacer que el reino de los cielos se establezca y colisione con todos los sistemas y eche afuera todo, derribe todos los sistemas que están alrededor. Y eso fue lo que hizo Jesús. O sea, el reino de los cielos no es cualquier cosa, no es doctrina, no es incluso esto, iglesia. Esto es campo de entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto no es la iglesia. La iglesia verdadera del Señor es aquella que entiende quién es en el Señor y que cuando sale
Escúcheme, no es que nos vamos a volver carritos chocones chocando contra todo. No, nosotros sin necesidad de chocar contra el mundo va a chocar contra nosotros cuando nos vea. Firmes en medio de las tormentas, seguros, podemos dormir, descansar, tener paz en el corazón, en medio de la dificultad. Eso es antinatural al sistema natural. Eso es contrario al sistema natural. Jesús vino a decir, el reino se está acercando, el reino está colisionando con la realidad terrenal. Y eso significa que Jesús estaba trayendo su dominio total al mundo. Un dominio en un mundo caído y entregado, más bien entregando autoridad a gente simple, sencilla, como usted, como yo, y diciéndolo en mi nombre. Podrán hacerlo. Si no pudiste en tu nombre, si no pudiste usando tus fuerzas, en mi nombre, cuando el reino venga, usted va a ver cómo los sistemas del mundo se quiebran delante de usted. Entonces, nota algo. ¿Recuerdan cuando el Señor envió a sus discípulos con autoridad a anunciar el reino de Dios y les dijo, por donde vayan pasando, echen fuera demonios, sanen los enfermos? Y cuando ellos regresaron unos días después, ¿cuál fue la palabra de Dios? El asombro de ellos. Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan, dijo Jesús. Es que yo les di autoridad para eso. Gente común haciendo cosas fuera de lo común. Gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Prepárese una vez más, porque la escuela de fe tiene como propósito adiestrar su fe, formar su fe, construir su fe de manera sobrenatural, de tal manera que regreses otra vez por el camino donde algún punto de la historia te apartaste. Te conectes con lo que Dios dice que eres y que te conectes con lo que Dios dice que puedes hacer en Él y en su nombre. Amén, díganme amén a eso. Aplaude al Señor. Entonces, ellos fueron, los demonios salían, las enfermedades desaparecían y ellos están asombrados. Jesús dijo, es normal. El reino de los cielos está colisionando contra el sistema terrenal. Todo está siendo quebrantado. Ahora, esa es la manifestación de la gracia que aparece. Esa es la manifestación de la gracia revelada en el Salmo 110, verso 2. La vara del poder extendida de Dios. Porque el Señor dijo, siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Y desde Sión se enviará la vara de tu poder. Esa vara de poder fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, vayan y háganlo. Que fue lo que Dios le entregó a Moisés en su mano, una vara de autoridad. Extiende tu vara, extiende tu autoridad, golpea las aguas, está conmigo. Alguno dirá, pero pastor, yo quisiera una vara así como la de Moisés. Y resulta que la vara de autoridad ya la tienes. La palabra de autoridad, el poder delegado por el cielo para que hagas en el nombre de Jesús lo que Dios dice que podemos hacer. ¿Cuánto dice amén? Den un aplauso fuerte al Señor, vamos a ver. Esa es la manifestación de la vara de la autoridad del Salmo 110, verso 2. La vara de autoridad en la praxis. ¿Cómo se llama? Del cielo a la praxis. De la eternidad a la práctica. Ahora, no sé si notan la diferencia de Jesús con los religiosos de su tiempo. Mira, la diferencia era abrumadora. Porque Jesús en una reunión como esta nunca discutía sobre la existencia de los demonios. ¿Sabe cuántos catálogos tenían los fariseos sobre los demonios? Habían catálogos de demonios, habían estrategias, habían todo tipo de demonios y todo. Búsquese un poquito acerca de lo que pensaban los fariseos sobre los demonios. Tenían todo tipo, esas famosas escalas de demonios, que hay escalas, ¿me hago entender? La jerarquía, gracias. Eso lo tenían ellos, movían al de Dios. Jesús no hablaba de ellos, Jesús los echaba afuera. Ese es el reino colisionando contra el sistema terrenal. No sé si me hago entender. Jesús no llegaba a una congregación a hablar sobre demonios, no, Él los echaba afuera. Él no llegaba a hablar acerca del origen de una enfermedad, no, Él decía, la enfermedad posiblemente el origen es el pecado, pero yo echo fuera el pecado y con el pecado echado afuera también puedo sanar igualmente la enfermedad. Ese es Jesús. Nota algo, Jesús no es un personaje teológico profundo, no, las palabras de Jesús son tan sencillas que hasta un niño las puede entender, pero para eso necesita que te tienes que volver como un niño. O sea que tienes que tener la capacidad de ¿qué? De aprender a creer como un niño. Me encanta la mentalidad de los niños. Tú le dices, incluso a veces somos incorrectos en la formación, les mentimos para que hagan cosas. Si tú haces esto, te doy esto.
Y a veces rompemos el corazón de los niños por el engaño. Pero Dios nunca hace eso. Cuando Jesús dijo, mire, el que se acerca a mí tiene que acercarse como un niño. Y un niño es inocente y no tiene ninguna prevención, ninguna. Nosotros sí. Uno apenas va acercándose a algo, uno lo va midiendo de arriba abajo. Y uno le va mirando todo, en serio. Y si esta persona por alguna circunstancia no te genera paz, tú pones una distancia prudencial. El niño nunca hace eso. A veces a mí me asombra cuando vienen niños por primera vez a la iglesia. Me dicen, mire, pastor, vengo, y ellos vienen por primera vez. Yo le digo, hola, y ¡puf!, lo abrazan a uno. Un niño no tiene prevenciones, no tiene tabúes, es lo que se requiere. Jesús tenía un concepto, o más bien tenía una forma de hacer el trabajo para manifestar el reino muy diferente a la religión. Por eso sus resultados fueron tan diferentes. Entonces, nota algo. Jesús no entraba a hablar dentro de una sala sobre filosofía bíblica. No, Jesús establecía la jurisprudencia espiritual de poder delegada por el cielo, por el Padre, cuando le dijo, siéntate aquí. Lo tiene así. Y aquí quiero que por favor se conecte conmigo. Jesús lo tenía porque Jesús lo había visto. Ahora pregunto, ¿lo tienes o no lo tienes? Jesús lo hacía porque en el cielo lo experimentó. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque sabía lo que portaba. ¿Por qué nosotros no hacemos lo que dice la palabra? Porque no tenemos mentalidad de niño. Estamos tan construidos por el sistema religioso y cultural que empezamos a creer que si yo hago esto o aquello, wow, ¿qué dirán? ¿Qué oso? ¿Qué tal que yo diga algo y no pase nada? No pasa nada. Pero ¿qué tal que pase algo? Y va a pasar. Porque cuando alguien está metido en la mano del Señor y el Señor está en su vida, las palabras que salen de su boca son una vara de poder, de autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Alguien le aplaude al Señor. Vamos, denle aplauso fuerte. Entonces, el modelo práctico de esa verdad, es el poder sobre la retórica. El reino de los cielos jamás fue ideado para convertirse en un reino de gente que diga discursos profundos. El reino de los cielos fue establecido para que el poder de Dios se manifieste. Se debe manifestar. En 1 Corintios capítulo 4, verso 20, el apóstol Pablo lo definió sobre una iglesia que tenía muy buenos predicadores, por cierto, que venían de la cultura helénica, buenos predicadores. Pero Pablo dijo, mire, esos predicadores que están allí, que hablan mal de mí, no me conocen. Yo no quiero ir a mirar y confrontarlos en quién predica más bonito. Yo quiero ir a ver el poder que tiene, la autoridad que tiene. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Están conmigo? Entonces nota algo. Esa palabra poder es dunamis. Dunamis. Esta palabra dunamis no es solo fuerza bruta, sino la capacidad inherente de realizar una tarea a nivel terrenal, pero bajo el poder impartido por el cielo. Es el poder del estado del cielo bajando a la tierra, respaldando a sus oficiales encargados, a los embajadores enviados, respaldándolo. Perdóneme porque voy a decir algo acá y créame que a veces me da temor de hablar de este tipo de cosas, pero yo soy un testimonio de eso. Yo llegué en la peor condición del país y nos hemos mantenido en la peor condición del país y siempre hemos visto que la obra de Dios, antes que menguar, aumenta, que tiene sus complejidades y sus dificultades, pero asumimos el desafío de hacer el trabajo y siempre vimos la vara de su poder, la autoridad del Señor, el poder del Señor respaldando la obra, que si fuera por mí no funciona. Cuando yo iba a entrar como misionero a Barquisimeto, hice un evento en Mérida y me dieron una placa que yo la guardé por años.
Y tengo un poco de placas que yo nunca voy a poner en una pared porque pues, son placas de reconocimiento y creo que aunque son bonitas y uno las puede pegar para que se vea bonito un espacio, yo las tengo allá guardadas en un lugar. Pero me puse a desempolvar algunas y resulta que cuando saqué una, está en la fecha en que yo ingresé a Venezuela para hacer el trabajo misionero. ¿Y sabe qué decía esa placa, pastora? Ese texto bíblico uno nunca se lo da a un invitado. Uno le da una palabra como de inspiración, de motivación. Y entonces la placa dice: y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Yo he abierto una puerta delante de ti. Y aunque tienes poca fuerza, la puerta está abierta. Y como no has negado mi nombre, entonces yo te daré las llaves. Nota algo. Yo cuando yo miré la placa, el tiempo, dije, wow, Dios me estaba profetizando y yo no me había dado cuenta. Porque usted y yo no vamos a ser exitosos en el reino de Dios por lo fuertes que somos. Es por en el que estamos refugiados, en el que nos hemos guardado, en el que estamos creyendo. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando usted y yo creemos en él, el reino de los cielos se manifiesta, porque para eso fuimos comisionados. Termino acá, examinemos esto. Juan capítulo 14, verso 10 al 30. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús en el capítulo 14, verso 10 al 12, Jesús dice, mire, ¿no crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. El verso 12, hasta el 12, por favor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y después agregan el verso siguiente: de cierto les digo, el que en mí cree, lo que yo hago, Él lo hace igual. El que en mí cree, las cosas que yo hago, Él las hará también. Y aún, yo no sé si esto alguna vez a usted le ha entrado en la cabeza y usted se ha puesto a analizarlo. Y aún cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Y uno se queda dentro del marco de la teología analizando eso y le puede encontrar profundidad. No es para encontrarle profundidad, es para activarse. ¿Qué son las cosas mayores? Y póngase a analizar la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, el impacto, la colisión que generó en el ambiente donde Él se movía, sobrenatural. Entonces Jesús establece el principio de replicación. Nota algo: lo que ustedes vieron que yo hago, no lo hago yo, lo hace mi Padre a través de mí. Ahora, lo que ustedes van a hacer, no lo van a hacer ustedes, lo van a hacer ustedes lo voy a hacer yo a través de ustedes. Y cuando ustedes vayan a hacerlo, incluso cosas más grandes harán. Y se aplica la ley de lo que se llama la sinergia. Jesús en el cielo, con todo el poder, y un creyente que le dice: Señor, voy contigo hasta donde sea. Dice el Señor: wow, con esto voy a hacer cosas sobrenaturales, voy a hacer cosas extraordinarias. Pero el tema, si usted lo puede entender, otra vez, nota, conectemos ideas. Sentado a la diestra del Padre con autoridad, con dominio, con poder. Ahora como Él desciende del cielo, viene a la tierra y empieza a colisionar con todos los sistemas terrenales. Y cómo ahora empieza a impartirle a gente sencilla y simple a poder y autoridad. Y como le dice, apliquen el principio de la replicación. Si yo lo hago, usted lo tiene que hacer, porque es el principio de Jesús. Si yo lo hago, usted lo tiene que hacer. Y esa es la base del poder del ministerio, del creyente que sirve al Señor. Esta es la base del ministro de todos los tiempos, o de los ministros de todos los tiempos, porque Él afirmó que el Padre era quien hacía las obras a través de Él, y ahora Él lanza el desafío audaz a su iglesia: y ustedes harán cosas mayores, porque yo estoy con ustedes y ustedes están conmigo. Entonces, aplicando el principio de la réplica, pregunto, ¿cuál era la pedagogía de Jesús implantando su reino? ¿Cuál era? El discipulado de Jesús no se aprendía en una clase como esta, no en una clase magistral en la sinagoga, sino por medio de un entrenamiento de campo. Jesús siempre llevaba a su gente para enseñarles sobre la fe al campo de la prueba. Por eso llamó Jesús a hombres comunes. ¿Se acuerda cuando los sacerdotes veían a Pedro y a Pedro y a Juan, que habían sanado a un paralítico en la puerta de la Hermosa, y los trajeron, y cuando lo miraron dijeron: pero si esta gente es una gente vulgar?
Esta gente ni sabe, esta gente ni tiene ni idea, esta gente no ha sido formada. Me hago entender. Pero dice, pero no se salían de su asombro de ver al hombre sano y a la forma como hablaban aquellos hombres. ¿Están conmigo? Jesús escogió a hombres sencillos para demostrar que el diseño eterno para fluir, o más bien puede fluir a través de cualquier vasija que reconozca su autoridad delegada desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Usted no está buscando algo que Dios ya no haya puesto sobre su vida. No, ya lo tiene. Ahora actívelo. Pregunto, ¿cuál es la motivación de esta clase en esta noche? Yo quiero que el Espíritu Santo, y perdónenme que digan yo quiero, el Señor quiere que el Espíritu Santo despierte el diseño original del ministerio. Que el Espíritu Santo te despierte. O sea, que te haga ver con los ojos del Espíritu las cosas como son. En esta escuela, quiero que se convierta en un centro de activación de gobierno, de autoridad. Por eso dije aquí, no estás aquí para aprender conceptos. Vamos a tener conocimiento de la palabra, pero hoy hemos venido para recibir impartición de una realidad que ya te pertenece legalmente y que ya fue decretada desde la eternidad. Por lo tanto, no puedes esperar que Dios diga algo que ya dijo, o que haga algo que ya hizo, o que te entregue algo que ya te entregó. Solo muévete en el día a día creyéndole a Dios sin límites, en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos que hacer conexión con lo que Dios le dijo a Moisés cuando lo subió a lo alto del monte y le mostró las tablas de la ley. Y le dijo, mire, este es el diseño del tabernáculo, hazlo como lo viste. Así como lo viste, no te pongas a inventar, hazlo así. Nota algo, esta es la conexión. Así como Moisés vio el modelo en el monte y replicó lo que vio en el monte en la tierra, eso está en Éxodo 25:40, tú estás llamado a ver el diseño del trono del Salmo 110, verso 1 y 2, y establecerlo en tu propio ministerio. ¿Qué puede estar por encima de usted y de mí que creemos en el Señor? Nada. ¿Qué puede derrotarnos? Nada. Diga, ni siquiera la furia o el poder del imperio romano pudieron detener a Pablo, ni cuando lo ponían en cadenas lo podían detener, porque el reino de los cielos prevalece sobre todo. Entonces, ¿cuál debería ser tu conclusión de impacto? Tu conclusión de impacto es que tu autoridad no depende de tu preparación académica. Nota que le estoy diciendo algo contrario a esta escuela. Otra vez, tu autoridad no depende de tu preparación académica, sino de tu posición judicial en Cristo. Cuando hablas de acuerdo a la palabra, no eres tú quien habla, sino la vara de su poder en tu boca, extendiéndose desde el trono de Dios a través de tu vida. Por eso prepárate, porque te voy a desafiar en esta escuela. Tú no puedes salir de aquí a hacer las mismas cosas y llamar las cosas que son como son. No, tú tienes que salir de aquí con una mentalidad de reino. El Señor está sobre mí, Él me ha puesto a su lado. Yo gobierno con el Señor los asuntos terrenales del reino de Dios. Por lo tanto, no voy a caminar con temor. Voy a establecer su dominio sobre el ambiente donde camino. ¿Cuánto dicen amén? Por favor, den un aplauso fuerte al Señor. Mire, Mateo 28:18 terminé. ¿Cuántas veces he terminado? Hoy nos fuimos un poquitito más por causa de que nos demoramos en la inscripción. El próximo miércoles usted llegue más temprano. Y los que faltaron, por favor. Y los que quedaron por pendientes, aquí hay una lista y usted se pone y se chulea allí, por favor, porque es lo que vamos a hacer. Porque pusimos el huellero para que sea más práctico ya en el camino. Pero por hoy, como tiene que registrarse, por favor, no vaya a irse sin poner su nombre a lo menos ahí. Mateo 28:18. Cuando Jesús resucita dentro de los muertos y va a ser ascendido. Mateo 28:18. Otra vez, 28:18. Gracias. Y entonces Jesús se acercó, el Mesías, el resucitado, el glorioso, y le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto nosotros lo perdemos, ¿no? Por tanto, o sea, como consecuencia de eso,
¿Qué dice el verso 19? Vayan y hagan. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordándoles. ¿Qué dice la palabra? Versos 20, por favor. Y recordándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, ¿cuándo termina el reino de Jesús? Diga conmigo, nunca. Diga, Él está con nosotros hasta el final. El mismo rey que gobernaba ya en la eternidad, que gobernó y reinó aún en medio de la oscuridad y del sistema en el que se movió, es el que entró a su vida y a mi vida y nos dice, gobierna conmigo, eres rey para extender el reino. Eres sacerdote para hacer la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Le aplaudimos al Señor, por favor, denle un aplauso fuerte. Esta escuela se va a basar mucho en decretos. Usted tiene que aprender a establecer decretos bíblicos. Decretos fundados en la palabra. Por eso la proclamación de decretos para el estudiante de la escuela de fe es clave. Y usted se los va a tener que aprender en su casa. El primer decreto es el decreto de origen. ¿El decreto de qué? De origen. Diga conmigo. Confieso que mi vida fue diseñada en el consejo de la deidad antes de que algo existiera. ¿Te conectas con eso? Confieso que le van a llegar las notas ahorita si está escrito. Confieso que mi vida fue diseñada en el consejo de la deidad antes del tiempo. Segundo decreto es el decreto de autoridad. Diga conmigo, yo opero bajo la vara del poder de Dios para dominar en medio de las circunstancias que me muevo. Yo opero bajo la vara del poder de Cristo para dominar en medio de mis circunstancias. ¿Qué circunstancias tenemos? Infinidad de circunstancias. Diga, yo opero con la vara del poder de Dios. Váyase a la Biblia y encuentre usted a los discípulos de Jesús. ¿Cómo hablaban frente a las crisis, los procesos, las crisis, las dificultades, las necesidades? Poder de Dios. Pero el tercer decreto es el que vamos a trabajar muchísimo en la escuela. El decreto de la manifestación. Diga conmigo, mi fe no es teórica. Es una demostración del poder tangible de Dios en mi vida. Diga, no puede seguir siendo más teórica. Mi fe no puede seguir siendo un concepto que yo puedo definir en cortas palabras o en largas palabras. No, diga, mi fe tiene que ser una fe que, diga conmigo, tangible. Que se pueda tocar. Y en eso estoy trabajando en la iglesia los domingos en la mañana. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, verso 19? Esta es la evidencia histórica. Y el Señor, después de que le habló a los discípulos y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, este es el contexto. Después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Salmo 110. Y ellos, los discípulos, bajo esa impartición, salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Alguien aplaude a Dios por esta primera clase? Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos están contentos? Se me hace difícil hacer el quiz esta noche. Sin embargo, si me regalan unos minutos, los pastores que han venido con sus respectivos líderes, a ver si podemos a lo menos responder uno de los quiz, el quiz que tenemos es clave, porque vamos a poder organizar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Se acabó? ¿O no? ¿Cómo se lo corre a acabar si vamos al quiz? Otra vez. Yo le mandé a mi hermano Gabriel el quiz. ¿Lo tienes por ahí, Gabriel? Examen, sí. Ah, bueno, examen. ¿Sí entienden quiz, no? Ah, ¿cómo? Una prueba. Ahí está el código QR, por favor, ábranlo. Los que tienen sus celulares inteligentes y los que lo tienen medios adormecidos. ¿Cómo? ¿Va a utilizar este micrófono también para activarlo? Pero ahorita sí, actívelo.
Entonces, nota algo. Vamos a hacer un quiz rápido. Mi hermano Gabriel está por allí. Gabriel Torrellas está por allí. Gabriel. Ok. ¿Lo tienes ahí, amado, a la mano? Por favor. Es que aquí, como tengo tantos datos acá, se me perdió. Por favor, en tu celular me lo ayudas a conseguir. ¿Ya se lo enviamos a los hermanos? Ya lo tienen en su dispositivo también. Ya lo tienen en la Escuela de Fe Creo. Los que están inscritos, abran y ahí reciben el último en la Escuela de Fe Creo. Ok, gracias, Gabriel. Otra vez, Gabriel, tema número 1. Aquí ya lo tienen. Muy bien. Quiz, tema número 1, o prueba. Entonces, dice, escribe primero tu correo electrónico. Debe ser el mismo con el que te registraste en la escuela. ¿Lo tiene? Pastor, sí. Para toda la iglesia hay una red abierta hacia la escuela de fe libre. Para que los que no tengan datos, hay una red abierta. Bueno, la próxima semana ya saben que cuando lleguen le preguntan al chico la red abierta para que tengan señal en su celular y puedan responder. Amén. Traen su celular y se conectan. Gracias. A ver si puedo poner siguiente. Entonces, mira acá el quiz. La pregunta es: recordando que mi esencia como ministro es real y gubernamental desde antes de la fundación del mundo, y si mi identidad como ministro fue establecida en el consejo eterno de la deidad antes de la fundación del mundo, según 1 de Pedro 1:20, ¿cuál debería ser mi actitud ante el proceso de formación y capacitación en la tierra? ¿Cuál debería ser mi actitud ante el proceso de formación y capacitación en la tierra? Primero, no vaya a marcar todavía. Buscar títulos académicos que validen mi autoridad ante los hombres. Segundo, esforzarme por adquirir habilidades humanas para convencer a Dios de que puede usarme. C, esperar a que Dios haga todo de forma milagrosa sin que yo participe en ningún proceso. O D, rendición absoluta para que el diseño eterno que ya poseo sea despertado y moldeado por el Padre. ¿Cuál será? Entonces dele ahí, por favor, si ya escribió, dele ahí y pase a la siguiente. Lo vamos a hacer rápido, hoy no lo vamos a hacer tan despacio porque necesitamos evacuar. Ahora, pase al siguiente, ahí le apareció. Pase al siguiente. Y en la siguiente pregunta, ¿están conmigo? ¿O están contra mí? No, mira acá. Entendiendo que la autoridad no es algo que fabricamos, sino algo que recibimos de una fuente celestial específica, de acuerdo con el Salmo 110, verso 1 al 2, ¿de dónde proviene la vara de poder? O sea, la autoridad con la que el ministro debe dominar en medio de sus enemigos. Primero, de la capacidad de persuasión o elocuencia del discurso del ministro. Segundo, depende de las circunstancias favorables del contexto cultural donde nos encuentra. Tercero, es enviada desde Sión por Jehová, representando una autoridad delegada directamente desde el trono eterno, o es un recurso que se obtiene únicamente tras muchos años de ritos religiosos. ¿Cuál es? La C. Gracias. Vamos a la siguiente. Son solo tres porque la cuarta es un refuerzo. Entonces nota algo. La tercera, recordando, nota algo, que usted esto que está haciendo queda ahí escrito. Este es el quiz. Pero ojo, otra vez, no se preocupe, lo puede hacer en la casa. Recordando el principio de replicación, observar, participar y hacerlo yo, el modelo práctico de Jesús enseña que el reino no consiste en palabras sino en poder. 1 Corintios 4:20. Como ministro escogido, ¿qué implica esto para tu tarea específica en la tierra? A, que mi función principal es dar conferencias teóricas sobre la existencia de Dios. B, que debo esperar a estar en el cielo para experimentar la victoria sobre el mal. C,
que el poder es solo para los académicos y líderes religiosos de alto rango y que mi vida que mi vida debe hacer tangible lo invisible, demostrando el poder del reino a través de las obras inspiradas. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Cuál será? La D. Siguiente, y esta es pregunta de refuerzo. Ojo con esto. ¿Desde qué perspectiva estás viendo? Es que esa parte final se me fueron, lo dejo ahí. ¿Desde qué perspectiva estoy viendo mi realidad y mi llamado? ¿Desde el trono de Dios o desde mis limitaciones humanas? ¿Desde dónde? Y aquí está la reflexión. Si puedo entender y reconocer que he sido diseñado en la eternidad y que poseo la autoridad del trono y que tengo los recursos del cielo a mi disposición para tener éxito en mi llamado, ¿por qué no estoy actuando con este de nuevo ahora mismo? Y hay 2 puntos reflexivos. Porque he permitido que la mentalidad religiosa o el temor humano nublen mi visión de mi diseño eterno. Segundo, porque todavía estoy esperando que Dios me dé más autoridad de la que ya me entregó. Marque las 2. Porque son de refuerzo. Son las 2 realidades. ¿Lo tienen? Ahora ponga enviar. Sí, enviar. Y ya terminamos nuestra primera clase de Fe Creo. ¿Alguien le aplaude al Señor, por favor?